ut venerabilis serva Dei, Maria Guadalupe Ortiz de Landazzuri e Fernandez de Heredia, pisti fidelis laica prelature personali Sanctae Crucis et Operis Dei, beate in nomine imposterum appelletur, atque dia 12ª mensis Mai celebrari possit. La vida de una química madrileña. La de que el Papa ha autorizado la beatificación de una química española. Una bella y quienes la conocieron, y un legado de humanidad y de fe que cierto es que es muy difícil pasar por alto. Su interés para mí, desde el punto de vista periodístico, es que va a ser el primer laico del Opus Dei en ser beatificado. Lo que yo sé es la primera química que va a ser santa, por eso me hace mucha ilusión. El hecho de que haya dedicado su vida también a ocuparse de los demás y que ahora se la beatifique me parece una idea estupenda. Guadalupe para mí ha sido un estilo de vida humano, un estilo de vida profesional. Es un ejemplo de lo que tiene que tener cualquier buen profesional, que es una actitud de servicio para los demás. Para mí Guadalupe es un recuerdo increíble, impresionante, porque era entrar en el aula y como alumna era una forma de ser, de actuar, de elegancia. Venía siempre muy bien vestida, tenía una amabilidad con todos los alumnos increíble. Siempre estaba dispuesta a escucharte y hacía siempre comentarios positivos. Si ella no hubiera tenido la valentía de decir sí, yo no estaría aquí estudiando aquí, no sería la persona que soy ahora. Here we are, outside the airport, Tom Bradley International, Spain squad! We are in the airport in Berlin and throughout Italy. Beatification of Guadalupe. Guadalupe to me is a very strong woman in the sense that she knew what she needed to do and how to do it, even though her health was deteriorating. To me, I feel like that is more powerful than other things in this world. The thing about Guadalupe that has affected me the most is her courage to be who she was and to do the things she did. Hace un año me diagnosticaron un tumor cerebral, me dieron un sinfín de medicamentos, quimioterapia, radioterapia. Bueno, me confesé un día y el sacerdote me dio su estampa. Empecé a rezar su estampa varias veces al día y la verdad es que en 2 meses el tumor disminuyó un 40% y en otros 2 meses me dijeron que estaba inactivo. Todos los informes me decían, en palabras del médico, que no se lo creía. Déjà participé à la béatification de Don Álvaro, où on n'était pas encore mariés. Quand on a terminé la béatification, on a senti des grâces, on a touché la grâce et on aime revivre ce sentiment et retoucher les grâces. C'est pour cela qu'on a décidé de venir de nouveau participer à la béatification de Guadalupe.
La Beata Guadalupe ha sabido ser, en cada circunstancia, un don para los demás, cuidando especialmente la formación de las estudiantes y dedicándose a la investigación científica para promover el progreso de la humanidad. Es un ejemplo simple, ordinario, que ha hecho cosas extraordinarias. Creo que es lo más necesario en estos momentos que vive el mundo, ¿eh? Ser hombres y mujeres que contagiemos sin hacer grandes discursos por nuestra vida, por las palabras oportunas, por los momentos y circunstancias en que nos acercamos a los demás. Eso hizo Guadalupe. Hagamos lo mismo. El día que sucedió, justo por la mañana, me llamó él por teléfono. Cuando me lo comentó se me puso la piel de gallina. Digo, ¿qué ha pasado? Y ahí se quedó, la verdad, porque cuando suceden estas cosas son muy naturales. Tampoco sales a la calle a decirlo a todo el mundo, te lo guardas, esperas y bueno, y esperamos. Y aquí estamos. Para mí es un privilegio haber tenido esta experiencia, que en el trabajo cotidiano, en mi trabajo de cada día como médico, pues haya visto un acto tan extraordinario que al final ha acabado así y de alguna manera contribuye a engrandecer la Iglesia y engrandecer. Padre y ella estaban muy unidos, se querían muchísimo, continuamente estaban en relación y eso se transmite, ¿no? Esto es muy impresionante para nosotros, para toda la familia, ¿no? Para mí, de una manera muy especial, porque me llamo como ella. O sea, allí donde voy, yo soy Guadalupe Ortiz de Landazuri y ella me llamaba La Tocaya. Falleció cuando yo tenía 3 años. Mi madre me cuenta que cuando Guadalupe me veía, siempre decía que yo tenía sus mofletes, los mofletes de la familia. La labor solidaria de esta beatificación es conceder 100 becas a 100 africanas para que puedan investigar en equipos de investigación españoles y así ayudar al desarrollo de sus países. Cuando nos propusieron esta idea, tuvimos que investigar y un poco ver eso para también organizar el aperitivo y seguir un poco su vida, porque de hecho el menú se llama El viaje de una vida a la santidad, entonces yo creo que era importante hacerlo, que todo fuese en torno a ella y a su imagen. El estar trabajando aquí, pues evidentemente la tenemos presente y sobre todo como profesora, ¿no? Y la empatía que tenemos el profesorado de formación profesional con ella. Pensar en la beatificación de Guadalupe, concretamente en ella, no significa solo que todos estamos llamados a la santidad, ciertamente es así. Significa también que todas las realidades humanas nobles son camino de santidad. En toda situación podemos encontrar a Dios, podemos amar a Dios, servir a los demás y en consecuencia ser felices, estar contentos, porque lo que Dios quiere para nosotros, cuando quiere que seamos santos, lo que quiere es que seamos felices. Siéntese, Padre, y confíe en mí, porque está en buenas manos. He visto un cactus que anda. Por favor, que entre el cactus que camina. Aprende, Magonumis. Esto es magia. Cómo mantenernos en lo que deseamos hacer cuando los sentimientos nos dictan otras cosas. Con cabeza hay que funcionar de todas maneras. Se puede sufrir, se puede llorar, pero estar tristes, no. Darle las gracias. También queríamos darle las gracias a todos los que han hecho posible convertir Vista Alegre en la sala de estar más grande del mundo. Agradecemos a Dios la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landazuri, proclamada por el Papa Francisco como modelo de santità. Ieri a Madrid è stata beatificata Maria Guadalupe Ortiz de Landazuri, fedele laica dell'Opus Dei, che ha servito con gioia i fratelli coniugando l'insegnamento
e annuncio del Vangelo. La sua testimonianza è un esempio per le donne cristiane impegnate nel sociale e nella ricerca scientifica. Facciamo un applauso alla nuova Beata, tutti insieme. Decir que es como un nuevo resello de que da la Iglesia al camino de santificación que vio San José María en el año 28. Quien hace santos no somos las personas, sino es Dios mismo. Porque es la fuerza de la gracia de Dios, la fuerza de Jesucristo. Ciertamente contando con la libertad de las personas, pero es hazaña de Dios porque es Dios el que está empeñado en sacarnos adelante y que si somos fieles y ejercitamos nuestra libertad, pues nos tira adelante Él. Me parece que es abrir esa puerta que el Papa ha dicho, de santos desconocidos. Dice que tenemos santos en la puerta de al lado. Pues una que ha abierto la puerta y ha empezado a salir, a decir, aquí está la santidad, con la normalidad, llena de amor de Dios, es Guadalupe. Lo celebramos en Roma para celebrarlo con Pedro, para celebrarlo con la gente que nos ha acompañado, para que aquí en el centro de la cristiandad damos gracias a Dios con la Iglesia por esta nueva beata que es un bien para la obra y para toda la Iglesia.